En este video voy a poner en contexto la fotografía digital a nivel histórico. La fotografía digital surge a partir de la década del 90, ¿no? Las primeras experiencias de la fotografía digital a nivel comercial se dan en la década del 80, pero a partir del 90, de la década del 90 del siglo XX, sus posibilidades comerciales empiezan a explotar, ¿no? Con el surgimiento de cámaras, computadoras, software, etc. La idea de la manipulación, ¿no? La manipulación sobre la imagen, pensamos que surge con Photoshop y la era digital, ¿no? Eso no es correcto, ¿no? Desde el punto de vista histórico. La idea de la manipulación ha existido desde que la fotografía nace, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? En 1839, ¿no? Con el daguerrotipo y el calotipo. Sí es verdad que la manipulación en la fotografía tradicional, ¿no? Fotografía que usa película, papel fotográfico y química, es mucho más difícil de lograr a nivel técnico. Solo alguien que tenga esa capacidad, ¿no? Para hacer fotomontajes, para hacer collages, para manipular la imagen ¿no? A nivel visual, tiene la accesibilidad, ¿no? A ese lenguaje visual que implica la manipulación fotográfica. Pero siempre ha existido, ¿no? De forma limitada, pero siempre ha existido. La era digital trae definitivamente la accesibilidad y la democratización de la manipulación de la imagen, ¿no? La idea del copy-paste, la idea de coger una cara, insertarla en un cuerpo distinto, ¿no? A nivel visual, ¿no? Eso obviamente se hacía antes de la era digital, pero es mucho más accesible con obviamente estos softwares y estos sistemas informáticos y estos equipos que permiten de alguna manera esa accesibilidad técnica. Básicamente lo que voy a hacer en este video es un recuento histórico de esas transformaciones, ¿no? A nivel de manipulación dentro del contexto de la fotografía tradicional. Como habíamos dicho originalmente, ¿no? Cuando el daguerrotipo surge en la década del 30, finales del 30 y 40 del siglo XIX, el daguerrotipo y el calotipo, es una imagen blanco y negro, una imagen monocromática. Los retratistas de alguna manera estaban un poco desilusionados, ¿no? Porque la imagen blanco y negro no llena las expectativas de un público consumidor, ¿no? Sobre todo cuando tenemos de referencia al retrato de la pintura, ¿no? A la pintura en retrato, con sus implicaciones cromáticas, ¿no? Y de alguna manera a otra, estos estudios de fotografía, ¿no? que suplían una demanda, ¿no? De retratos de una pequeña burguesía y gente que quería representarse, ¿no? Pues empiezan a implementar técnicas de retoque, ¿no? A través de la aplicación de pigmentos, acuarelas, óleos, sobre la superficie del daguerrotipo, la superficie fotográfica. En este ejemplo es un daguerrotipo totalmente pigmentado a mano. Es un proceso totalmente manual, ¿no? Tengo varios ejemplos, ¿no? De daguerrotipos y otros procesos fotográficos que tienen el mismo resultado visual, de intentar acercar la experiencia fotográfica del retrato a la experiencia pictórica, a la pintura, hasta cierto punto. No es casualidad que los cánones de representación del retrato en la fotografía de esta época son copia directa de los cánones de la pintura, ¿no? A través de las poses, el escogido visual, cómo el sujeto se representa con respecto a un supuesto contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, como pueden ver, veo una referencia, una columna neoclásica, clásica, ¿no? Que hace referencia, obviamente, al neoclasicismo pictórico que justamente coexiste con el nacimiento de la fotografía.
las implementaciones de estos retoques a nivel manual se realizan sobre daguerrotipos. Como habíamos dicho, el daguerrotipo es una imagen positiva, una imagen que no se puede reproducir, pero también se llevan a cabo sobre otros procesos, ¿no? El calotipo y eventualmente sobre colodión húmedo, ¿no? Otros procesos que van a reemplazar a los iniciales, ¿no? Al calotipo y al daguerrotipo, ¿no? Por lo tanto, la idea del retoque, hasta que no surge un proceso totalmente químico a nivel fotográfico, que no será hasta principios del siglo XX, la imagen fotográfica se retocará a través de pigmentos de forma manual. Aquí veo un ejemplo súper interesante. Como habíamos dicho en el último video, el calotipo, el proceso inventado por Fox Talbot, va a traer la idea del negativo, ¿no? El negativo que me va a permitir reproducir múltiples positivos. Por lo tanto, en ese momento también comentamos que la idea de la imagen reproducible, ¿no? La fotografía es fotografía porque se puede reproducir, porque se puede diseminar, se puede llevar de un lado a otro, en el contexto contemporáneo quizá a través del web, pero en el contexto más tradicional, ¿no? Previo al web, pues a través de la publicación de revistas, libros, ¿no? La idea de reproducción está totalmente vinculada al negativo, y aquí vemos un ejemplo en la parte inferior, que es el negativo, y este es el positivo de ese negativo. Como pueden ver, hay algo extraño, bien extraño dentro de la imagen, que hay una pequeña silueta negra. Esa silueta negra es aparentemente una quinta persona que estaba en la imagen original, y de alguna manera, a través de convertir esa imagen blanca que representa al sujeto, la manipulan para crear una imagen totalmente negra, que cuando se vaya a reproducir en positivo se pierda en el fondo hasta cierto punto. Por lo tanto, es una técnica bien precaria, ¿no? Y bien rudimentaria para aislar un sujeto de una fotografía, eliminar un sujeto de la fotografía a través de técnicas de reemplazo, ¿no? Hasta cierto punto. Esto sería un cut. Estamos eliminando una información que, cuando se va a representar en términos de positivo, esa información desaparece, se funde con el fondo del cielo. Otro de los problemas que se encuentran los fotógrafos en el siglo XIX, sobre todo los fotógrafos de paisaje, es que los materiales fotográficos de la época, ¿no? Que se habían inventado en aquel entonces, eran poco sensibles a ciertas longitudes de onda de la luz. Me explico. Dentro de la teoría de color aplicado a la luz, porque los fotógrafos trabajamos con luz, la luz es la herramienta básica para crear una imagen fotográfica. En términos de color, nosotros creamos color combinando los tres colores esenciales para la creación de cualquier color en luz, que es el color rojo, el color verde y el color azul, que básicamente son los colores del arco iris, pero se traducen a esos tres elementos esenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que combinando cualquier componente de rojo, verde y azul, puedo crear con luz, en el contexto de la fotografía o video, puedo crear cualquier color. ¿Cuál es el problema que se encuentran los fotógrafos de paisaje en el siglo XIX? Las películas blanco y negro lo que hacen es traducir la información de color de esos tres componentes esenciales, lo traducen a grises. El problema esencial del fotógrafo paisajista en el siglo XIX es que los materiales que estaban utilizando no eran totalmente sensibles a esos tres colores esenciales para poder crear una imagen a color, y de esa imagen a color traducirlo a valores de grises. Utilizaban un material que se le conoce como ortocromático. ¿Qué es el material ortocromático? Es un material que no es sensible al componente rojo de la luz. Es sensible al verde y al azul, pero no es sensible al rojo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo realizo una fotografía de paisaje, normalmente la película va a ser más sensible al componente verde y azul y menos sensible al componente rojo.
¿Qué efectos va a crear eso sobre la fotografía del paisaje? Pues que los cielos, que son azules, van a ser sobreexpuestos. Eso implica que yo tengo un paisaje con un cielo bellísimo, con muchas nubes, un azulado intenso, pues ese cielo no se va a poder reproducir. Y ese es el problema esencial que van a tener los paisajistas en esa disyuntiva técnica. Que los cielos salen totalmente blancos, sin ningún detalle, sin ninguna nube, a pesar de que realmente se tenía un cielo sumamente azulado, intenso, con unas nubes bellísimas. Eso no se va a poder reproducir a nivel de imagen en una sola exposición. Por esa problemática, esa situación que traen los materiales ortocromáticos, que van a sobreexponer los cielos. ¿Cuál es la solución que va a tener el fotógrafo de la época? En este caso, esto es una fotografía de Watkins, uno de los fotógrafos de paisajes más conocidos del siglo XIX. Él básicamente toma dos fotos, una foto para el primer plano, el contexto, el sujeto principal, las rocas, el río, y otra foto para el cielo, con una exposición distinta. Y lo que hace un compuesto, una combinación de ambas imágenes para poder crear la imagen perfecta. Esa situación técnica que traen los materiales ortocromáticos van a obligar al fotógrafo a realizar manipulaciones para poder lograr la imagen perfecta. No solo eso lo vamos a ver en el caso de Watkins, lo veremos en el caso de otro fotógrafo sumamente importante de paisaje, que es Gustave Le Gray. Gustave Le Gray, en la misma época que practica la fotografía Watkins, en la década de 50-60, empieza a hacer esta serie de paisajes marinos en el que combina un solo cielo por esa problemática, esa problemática que trae el uso del material ortocromático, obliga a que él haga dobles exposiciones para poder crear diferentes escenas marinas, ¿no? Aquí me parece sumamente interesante estas tres imágenes, porque de alguna manera él utiliza una exposición para el cielo y la combina en dos fotos totalmente distintas. El mismo paisaje combinado en dos fotos totalmente distintas. ¿Cuál es el resultado? Una imagen de paisaje perfecta, ¿no? Idílica, muy sacado de la tradición romántica, ¿no? El paisaje dramático, hasta cierto punto. Otra utilización de la manipulación fotográfica dentro del contexto de la era predigital es, en el siglo XIX vemos a una serie de artistas que son pioneros de lo que será eventualmente el movimiento pictorialista. El pictorialismo es el primer movimiento fotográfico con unas claras intenciones de hacer arte. Una herramienta, la fotografía para ellos es una herramienta para crear una experiencia artística muy parecida a la que puede crear la escultura, la pintura, el grabado. Y en el caso de estos dos artistas que voy a cubrir ahora, Henry Pitch Robinson y Gustav Reichländer, los dos utilizan métodos de impresión combinada. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos realizan imágenes por separado y las combinan como si fuese casi bocetos para pintura, las combinan en un solo espacio fotográfico. En este caso, es una obra que se llama Fading Away, que es esta niña que está agonizando en su lecho de muerte y realiza, como pueden ver, se realizan varias exposiciones y se combinan en la exposición final, que es esta. Es una obra de 1858. Por otro lado, esto es de Henry Pitch Robinson, Fading Away. Por otro lado, hay otro artista, fotógrafo, Gustav Reichländer, que también experimenta con las mismas metodologías de combinación e impresión fotográfica. Él realiza en este caso
esta es una pieza también para la misma época, se llama The Three Ways of Life, ¿no? Y básicamente realiza 30 imágenes por separado, hasta 30 imágenes, y las combina en una sola. Él también, esta pieza es suya, de la década del 60, en el que realmente empieza a hacer dobles exposiciones. Por lo tanto, la doble exposición será una metodología también muy utilizada dentro del contexto de la manipulación fotográfica tradicional. La combinación de negativos en una sola imagen, que es la impresión combinada, y doble exposición, como es este caso. La idea de la manipulación se ha utilizado, siempre ha estado presente en la fotografía. Pero obviamente, técnicamente, tienes que tener esos dotes para poder lograr estos efectos fotorrealistas. Aquí veo un ejemplo que es evidente de la fotografía de la Guerra Civil Norteamericana. Hay una serie de fotógrafos, Timothy O'Sullivan, Alexander Garner, que documentaron básicamente la Guerra Civil Norteamericana. Timothy Brady es uno de ellos, y él realiza muchos retratos de personajes de la guerra, ¿no? Generales, personajes influyentes de la época, ¿no? De ese encuentro bélico. Y él le realiza una serie de retratos, y en este caso él realiza un primer retrato en el que es el retrato original, en el que de alguna manera, que es este que vemos en la parte superior, coinciden estos generales importantes de las diferentes batallas, pero hay uno de ellos que no pudo coincidir, porque no pudo llegar a tiempo a esa escenificación, a esa puesta en escena de fotografía de estudio. Y de alguna manera se coge una fotografía realizada del sujeto, aparte, y se incorpora por métodos de combinación, ¿no? De montaje en la imagen final. Esta es la imagen final, esta es la imagen inicial. La fotografía, sobre todo en términos de publicación, ha estado sumamente insertada en la idea de la manipulación. La manipulación ha estado constantemente en la imagen fotográfica publicada. Aquí vemos un ejemplo de una fotografía también de la Guerra Civil, y aquí vemos la publicación final. Desgraciadamente, las fotografías de la época no se podían imprimir de forma directa con el texto. Había que pasar la imagen por un proceso de fotograbado. En el proceso de traducir la imagen a fotograbado, había un proceso de interpretación en el que la imagen se empezaba a adulterar, a cambiar, para darle unas mayores posibilidades simbólicas, narrativas a la imagen. Veis aquí la imagen original, esta es la imagen final que fue publicada en el libro, en la revista. Obviamente la imagen final es mucho más dramática, ¿no? Con el propósito de cautivar a una audiencia, ¿no? A nivel visual. Por lo tanto, había una traducción, una adulteración de los contenidos en ese proceso de llevar una imagen a publicación, ¿no? Por lo tanto, como pueden ver, hay unos procesos intermedios que adulteran el contenido, lo cambian, lo manipulan hasta cierto punto. Y esto es un proceso de manipulación totalmente distinto. Por otro lado, la manipulación se puede dar de mil maneras, no solo física sobre la imagen, de apariencia, pero también de contenidos. Esta es una foto súper conocida de Alexander Garner. Esta es la foto final. Los historiadores de la fotografía se dan cuenta que hay otra foto del mismo sujeto muerto que tiene una pose totalmente distinta. Al final, los historiadores concluyen que Alexander Garner, cuando ve el sujeto inicialmente, que es un joven miliciano que aparece muerto, ¿no? En el paisaje, él lo fotografía, pero se da cuenta que las posibilidades visuales y dramáticas de la imagen son muy pobres.
Él lo que hace es, dice, él mueve el cuerpo, ¿no?, varios metros, y lo pone en esta trinchera, ¿no?, y empieza a adulterar, articular, ¿no?, los objetos vinculados al cuerpo, ¿no?, para darle un mayor poder dramático a la imagen. ¿Ves? Aquí da la impresión que el sujeto fue atrapado, fue tiroteado y cayó al suelo. Aquí realmente la lectura conceptual de la imagen es que él quizá estaba durmiendo en una trinchera, porque tenía el fusil recostado, y fue inadvertidamente disparado, ¿no? Y hay un elemento dramático bien fuerte en la imagen a nivel de contenido. Por lo tanto, la manipulación no solo se da en esa adulteración de los contenidos en la imagen, sino cómo yo manipulo los conceptos, las simbologías, el elemento dramático, narrativo de la imagen final, ¿no? Y en este caso vemos unos procesos de manipulación a nivel conceptual y a nivel de contenidos, ¿no?, que me parecen sumamente interesantes para la época. Y la fotografía está totalmente insertada en ese poder de manipulación. El fotoperiodismo, pensamos que el fotoperiodismo es una imagen objetiva. No, hay un proceso de manipulación a través de los encuadres, las composiciones. Tú básicamente estás manipulando qué el espectador está viendo e entendiendo de la imagen. Por lo tanto, vincular la fotografía a la realidad y a la objetividad es totalmente erróneo, pero tendemos a vincularla de esa manera porque obviamente la fotografía es un reflejo hasta cierto punto de una realidad, ¿eh? Y así hay múltiples ejemplos dentro de la guerra civil en el que se empieza a manipular la imagen para crear unos efectos políticos, ¿no?, unos efectos de lectura sobre el espectador. Aquí veo un ejemplo, ¿no?, de cómo la fotografía se utiliza como herramienta política dentro de la idea de la propaganda, ¿no? Cómo tú a través de imágenes fotográficas puedes crear en tu espectador una idea, ¿no?, ideológica, política, ¿no? Y obviamente el siglo XX y obviamente la Segunda Guerra Mundial va a traer junto a la fotografía que se empieza a explorar esas posibilidades políticas de la imagen fotográfica a nivel propagandístico. Aquí vemos una imagen de Hitler con unos acompañantes y en una de esas fotos hay una persona que desapareció. Constantemente se hacía eso por los regímenes autoritarios, ¿no? La fotografía es un registro de la presencia de ese sujeto dentro del contexto del régimen, ¿no? Pero la eliminación de sujetos a nivel visual dentro de ese archivo de imágenes ha sido una herramienta muy utilizada no solo por los sistemas fascistas, sino los sistemas comunistas, ¿no? La Unión Soviética, China, ha utilizado mucho ese recurso para erradicar, eliminar cualquier presencia visual de un sujeto no aliado al régimen. Esto es un montaje muy conocido de John Heartfield, la portada de la película de la revista AIDS, que AIDS es una revista que criticaba mucho el régimen hitleriano. Stalin, ¿no? Y de nuevo se utilizaba muchísimo la imagen fotográfica para erradicar cualquier presencia no aliada al régimen. Porque al fin y al cabo la fotografía era casi un reflejo de la existencia de ese sujeto en determinado contexto político, ¿no? Esta es una imagen bien interesante, ya obviamente en la era digital, en el que el dramatismo de la imagen se exacerba, se exagera a través de la multiplicación
de sujetos, ¿no? Y obviamente la mano izquierda de la imagen es mucho más neutra. En cambio, la mano derecha, el añadido de 2 cohetes adicionales le da un dramatismo sumamente violento, ¿no?, a la imagen, ¿no? Esto es un caso bien interesante que principios del siglo XX, en el que vemos esta fotografía, ¿no? El siglo XX trae obviamente el surgimiento de la fotografía amateur, ¿no?, con Kodak y la popularización de las brownies, ¿no?, que eran una cámara que utilizaba todo el mundo para documentar sus realidades, ¿no? Empezó a documentar mis viajes, mis vivencias, porque la fotografía era muy accesible a nivel económico ya a partir del 1900. Con esa cámara que sacó Kodak, se llama la Brownie. Y va a permitir, obviamente, el surgimiento de la fotografía de vernácula, ¿no?, la fotografía de snapshot. La gente empieza a documentar sus realidades, ¿no? Pues aquí vemos cómo un estudio realiza este retrato, lo manipula para crear una estética, para crear una apariencia, para crear una ficción, ¿no?, de la imagen, ¿no?, de manera obviamente técnicamente súper lograda, sumamente integrada, ¿no?, a nivel técnico, ¿no?, una imagen con la otra. Vemos en un primer plano esta familia retratada, en el que vemos cómo el segundo plano o fondo cambia totalmente. Técnicas de reemplazo, de montaje, ¿no?, a través de estas técnicas tradicionales. Aquí obviamente las artes visuales están insertadas de nuevo dentro del collage, el montage, ¿no?, la doble exposición, acercamientos comerciales de cómo no solo el arte, no solo la política, sino también la publicidad empieza a utilizar la idea del montaje fotográfico, ¿no?, y la manipulación. George Platt Lynes, que es un fotógrafo sumamente conocido, la década de los 30. William Mortensen también, la década de los 30. Este es Frederick Sommer, la década de los 40, siglo XX. Esto es un anuncio para una imagen publicitaria, tardíos 40, principios de los 50. Esta es una fotografía de moda sumamente manipulada de Richard Avedon, sumamente conocida, ¿no? El rostro es de una modelo conocido y los cuerpos son realmente totalmente confeccionados. Obviamente también manipulado. Y esto es un anuncio que me parece bien interesante, en la década de 50, en el que se empieza a anunciar lavadoras, ¿no? Y obviamente lavadoras súper eficientes que tienen una carga de ropa mucho más amplia, ¿no?, que puedes lavar ropa en grandes cantidades sin ningún problema, y básicamente empezaron a utilizar estos mecanismos publicitarios, ¿no?, para poder vender obviamente las posibilidades de la máquina para la máquina de lavar para la ama de casa promedio, ¿no?, a través de estos anuncios publicitarios que utilizan obviamente técnicas de montaje. Como pueden ver, realmente la idea de la manipulación ha estado sumamente presente en la historia de la fotografía previo a la era digital.